Importancia de la expresión oral como estrategia de comunicación en el contexto de la misma. El lenguaje es visto como un modo natural en la manifestación verbal. El secreto de la buena comunicación no está en el expresarte correctamente, sino en el que el receptor comprenda lo que quieres expresar. De ahí que cobrará vital importancia el tipo de lenguaje y los modismos del mismo. El ser humano es un individuo social que para poder subsistir necesita, además del sustento básico, la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo social, con sus amigos, con sus padres, con sus familiares, en fin. En este caso, la comunicación oral es de gran importancia para el desarrollo en sociedad. No todos nos comunicamos igual. Existe una diversidad enorme de tipos de comunicación, pero para entender la misma, sea oral o escrita, es el inicio de una comunicación humana. Es lo que nos hace diferentes de los animales. Es lo que nos humaniza. Es importante la expresión oral en la comunicación, porque con ella podemos dejar huella a través de los tiempos. Sin embargo, aprender a hablar, a expresarse completamente y de una forma clara, desde el punto de vista del receptor, en un contexto de intercambio elaborado, formal y planificado, no constituye una competencia innata que se desarrolle en todos los seres humanos de un modo automático, de un modo natural. Son pocas las personas que nacen con esta especie de don, por lo que la mayoría desarrollan esta habilidad en el transcurso de los años, con su experiencia. Además, por más tímidos o introvertidos que podamos ser, lo cierto es que hay siempre una serie de técnicas que nos ayudan a perfeccionar nuestra habilidad para hablar. La facilidad de expresión, la facilidad de palabra, es un don que ya viene de sangre. Es como quien nace con la facilidad para cantar, para pintar, para tocar algún instrumento. Pero no con esto quiero yo decir que no se pueda adquirir en el transcurso de los años y cuando se le estudia. De ahí la necesidad de trabajar esta competencia, de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y conocer las claves para conseguir convertirse en comunicadores eficaces. Sin lenguaje que simbolice lo que percibimos, solo podríamos establecer relaciones mentales con lo que en determinado momento estuviésemos percibiendo. Con el lenguaje, por el contrario, podemos evocar representaciones mentales del pasado e imaginar las posibles del futuro. La palabra, por su capacidad simbolizadora, permite que el cerebro procese en forma integral los datos que envía a cada uno de nuestros sentidos. Con ella clasificamos, ordenamos y relacionamos las imágenes o sensaciones percibidas. El proceso mental de sintetizar las sensaciones percibidas en información coherente es a lo que llamamos pensar. La expresión oral es una competencia básica en el desempeño profesional de todo maestro, de todo pedagogo, de toda persona que se dedique a comunicar como medio de vida, y de cualquier educando cuando su trabajo implicará necesariamente involucrarse con personas de contextos diferentes. Así, la competencia comunicativa es la capacidad o habilidad de poder utilizar las habilidades lingüísticas que permiten al hablante la interrelación dinámica en situaciones comunicativas. La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades
que posibilita la participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Participar apropiadamente en una interacción comunicativa consiste en cumplir con los propósitos de la comunicación personal, esto es, lograr lo que se quiere o se necesita y hacerlo dentro de lo socialmente aceptable, es decir, dentro del sentido y la coherencia. Y como ejemplos podemos citar exposiciones en el contexto del aula o fuera de ella, en reuniones de trabajo o sobre temas diversos, en presentaciones de trabajos, informes, programas o resultados, en entrevistas con alumnos, padres de familia u otros profesionales, coordinación y gestión de la intervención oral de otros agentes. Se me ocurre citar un ejemplo muy vago, pero que a todos nos ha llegado a suceder alguna vez. Vamos a recordar aquel domingo, aquel sábado, en aquella comida, en aquella cena, en la que estuvimos conviviendo y compartiendo los alimentos con nuestros propios familiares, con nuestros mismos amigos, y que en determinado momento, si son 8 personas las que están sentadas a la mesa, todos platican contra todos, no hay un orden, no hay un tema específicamente establecido para platicar. Se habla de fútbol, se habla de teatro, se habla de cine, se habla de costura, se habla de tejidos, se habla de chismes, se habla de muchas cosas. El de enfrente con el de un lado, el de un lado con el de la esquina con el de otra cabecera. Es un desorden la plática que se da en el comedor, ¿verdad? Pero cuando los 8 comensales que están sentados con nosotros a la mesa ponen atención especial en lo que uno está diciendo, ya sea comentando el partido de fútbol, comentando sus experiencias de la semana en clase, comentando algún evento en especial, y nosotros nos percatamos de esa tensión, en ese momento se acabó nuestra fluidez. En ese momento nosotros ya no hablamos con la misma intensidad, con el mismo volumen, con la misma cohesión, con la misma lógica con la que estábamos platicándole al que estaba a un lado de nosotros. Y eso es una situación que se debe a la falta de fluidez. La exposición oral es una de las situaciones más temidas por todos, por estudiantes, por trabajadores, por todos en general, que en un momento dado tienen que explicar un producto, un servicio ante un auditorio o simple y sencillamente un evento, una aventura, una plática, un algo. Cuando se habla con corrección, en el habla nos referimos corrección léxica y gramatical, pronunciación clara, paralelamente acompañada de una velocidad, un ritmo adecuado, dar muestra de soltura, seguridad y conexión en el discurso. Elementos, todos ellos que conforman la fluidez discursiva. Como conclusión, es fundamental saber hablar con fluidez y ser capaces de convencer con la palabra en debates, situaciones laborales o simplemente en cualquier conversación entre amigos o familiares. Ser claros, ser muy precisos, darnos a entender que la persona que nos escucha comprenda de qué le estamos hablando. Vamos a recordar nuestra carrera universitaria, cuántos docentes tuvimos que sabían mucho, que eran unas personas preparadísimas, que sabían y dominaban su área, su materia, su carrera al 100. Sin embargo, no lo sabían transmitir, no se sabían expresar, la agilidad verbal completamente ajena en ellos, completamente ausente, quise decir. El cuidado de la expresión, el razonamiento de las convicciones y las argumentaciones, sin esa fluidez y sin esa intensidad
que en algún momento necesitamos nosotros para poder entender el mensaje de nuestros maestros que me llegaron ahorita a la mente. Es para mí muy grato haberles compartido esta exposición que trató sobre la importancia de la expresión oral en la comunicación. Muchas gracias. Este trabajo fue elaborado por Diana Elizabeth Meléndez Rivera, Juana Araceli Canizales Gaitán, Rocío López Huerta, Evelia Veloz Macías y un servidor, Omar Gustavo Flores Castañeda, quien les agradece su atención. Muchas gracias.